llevarlo a usted no solo a leer, sino a identificarse espiritualmente con el espíritu de este matrimonio. Dios tiene un mensaje para los matrimonios de ahora. Si usted está en este momento soltero o soltera, algún día se va a casar, Dios mediante. Entonces es un mensaje que lo prepara, y si usted ya está en matrimonio, este es un mensaje que lo hará madurar o lo hará mirar hacia un matrimonio modelo de cómo fueron ellos en aquel entonces de la primera iglesia, la iglesia que los primeros apóstoles formaron a base de sermones y discursos y de mensajes, y ellos fueron dispersados, pero donde quiera que estuvieron, allí plantaron grupos o iglesias. Y esta historia es muy rica en circunstancias. Vamos a conocerlas y vamos a identificarnos pues desde el comienzo. Hechos capítulo 18, versículo 1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Entonces, por un lado, el apóstol Pablo está en movimiento. Mientras ocurría eso, también está otra historia. La historia cuando Aquila y Priscila, su mujer, fueron expulsados o por la orden de Claudio, emperador romano. Dice el versículo 2 que había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Entonces, mientras tanto, ese matrimonio, Priscila y Aquila, estaban haciendo sus maletas y moviéndose desde Roma, Italia, o desde Italia hasta Corinto. Quiero que se dé cuenta de la fuerza que los movió a ellos. Un poderoso en la tierra, un emperador, tuvo en su corazón dar esa orden de que salieran todos los judíos. Entonces, alguien poderoso los movió. Ellos eran judíos y se salieron. Enseguida viene la parte que es divina, esa parte que presenta un arreglo no hecho por mano del hombre. Viene el encuentro o el descubrimiento. Dice la Escritura que el apóstol Pablo halló a un judío llamado Aquila. Vamos a leer en varias versiones, por favor, el versículo 2, porque queremos investigar la forma de ese encuentro. A ver si podemos leer otro verbo que no sea hallar. Dice, allí se encontró con un judío llamado Aquila. Otra versión dice, y encontrando allí a un judío llamado Aquila, natural del Ponto. Otra versión, se encontró, allí conoció a un hombre. Entonces, tenemos el verbo hallar, el verbo encontrar, el verbo conocer. Aquí hay un arreglo divino, es una operación divina.
son encuentros que la mente no los arregla, sino el Espíritu Santo guía a Pablo, y Pablo llega a ese lugar y cada uno tiene su circunstancia de por qué está allí. De pronto sucede algo muy valioso cuando descubres a alguien. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, vamos a ver otra versión, a ver cómo dice. Pablo fue a visitar a Aquila y a Priscila. Entonces, ese fue a ellos, quiere decir que Pablo tuvo la iniciativa y les hizo una visita. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, Pablo y Aquila con su mujer. Y esto por el hecho de que es parte de la redacción de lo escrito, tiene un porqué, tiene un propósito de estar allí. ¿Por qué importa o por qué importó que se dijere el punto en común entre los tres? ¿Por qué importó el poner allí el oficio de los tres, Pablo, Aquila y Priscila? Porque cuando uno estudia a un matrimonio presenta elementos dentro de su integración que son únicos en esa unidad matrimonial. No estamos estudiando a una persona en lo individual, sino a una unidad de personas, un matrimonio. Qué interesante es que este matrimonio, después de lo que les ocurrió, no se divorciaron, no hablaron muy seriamente de que por qué las cosas iban tronando, así como que alguien los estuviera persiguiendo. No hablaron muy seriamente entre sí para decirse que no hay razón para seguir juntos. No, fue todo lo contrario. Fue un momento para continuar aún con más espíritu el uno con el otro. Pareciera que este matrimonio está aguantando algo. Pareciera que este matrimonio está soportando algo. A veces ese matrimonio no sabía qué era, pero hallaban el uno en el otro una capacidad para resistir aquello que era una causa de fuerza mayor. De esas veces que sabes que algo existe, pero no tienes tantísima información como para estudiarlo, porque son cosas que se presentan en un de pronto. Eso de ser expulsados de un país es cosa grave. Me llama mucho la atención, mucho, y digo esto porque, o magnifico esto porque en ocasiones uno quiere que los matrimonios que uno lee en la Biblia salgan y sean los que existen en la tierra en la época de hoy, o que los matrimonios que existen en la época nuestra sean como los que están en la Biblia. A veces uno quiere que así sean las cosas. Por ejemplo, un matrimonio con el mismo oficio.
Ese es un aspecto de ese matrimonio. Un matrimonio con el mismo oficio. Un matrimonio donde si nos corren, que nos corran a los dos, o yo te sigo a ti. Cuestiónese el hecho de que por qué escogieron ir a Corinto. Todo tiene algo especial, como que una parte sí la puedes razonar, pero hay otra que no, hay otra que no. Lo que podemos ver aquí espiritualmente es que Dios los iba siguiendo. Dios los iba siguiendo a ellos de una manera preciosa. Estaba detrás de ellos de una manera sobrenatural. ¿Cuál era el oficio de ellos? Dice el versículo 3, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos. Estamos hablando de que el apóstol Pablo se quedó con ellos como huésped, se unió a ellos como trabajador, como alguien empresario que toma parte en el taller de un equipo, en este caso un matrimonio. Se quedó con ellos. Comenzaron a elaborar tiendas, dice que, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Entonces ellos ya son los tres, eran los tres. El trabajo de un matrimonio o el oficio de ellos ahora se le conoce como negocio familiar o empresa familiar o familia empresarial. Pablo se les unió, pero aquí también sucedió algo extra. Pablo se quedó a dormir como un huésped de esa casa. Luego vienen los versículos 4, 5, 6 en adelante, pero ya allí relata el diario ministerial de Pablo, cómo él entraba a una sinagoga y allí discutía todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y luego dice que, versículo 5, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. De pronto, los judíos se opusieron. Pablo les dijo, ¿saben qué? Desde ahora me iré a los gentiles, dice el versículo 6. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Enseguida, en el versículo 9 dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Si usted se fija, en esa palabra del Espíritu para Pablo, no mencionó a Priscila ni a Aquila. Qué detalle interesante. No fueron mencionados. Y luego viene un dato en el versículo 11. Dice, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Y esto incluía al matrimonio de Priscila y Aquila. Es decir, Pablo fue maestro para ellos. Y fíjese el periodo de tiempo, 1 año y medio. Las cosas comenzaron a tomar forma en el nivel ministerial, en la relación Priscila y Aquila con Pablo. Priscila y Aquila comenzaron
a exponer sus vidas. Esa es una manera de decir que comenzaron a apoyar la vida de Pablo, el ministerio de Pablo, la obra de Pablo. Comenzaron a invertir de sí, de lo suyo, en ese huésped, en ese ministro, en ese apóstol. Versículo 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí en Corinto, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila. Recuerde que Priscila y Aquila tenían casa, tenían taller de trabajo, elaboración de tiendas. Y sucede algo que es grande como para tener la capacidad de planearlo. Sucede que Pablo se mueve de ese lugar y se lleva a Priscila y a Aquila con él. Miren, hermanos, aquí debemos hacer un análisis espiritual, porque la relación Pablo y ese matrimonio tiene momentos de maduración, tiene momentos de crecimiento. Conforme la relación va creciendo y es una relación espiritual, parece que ese matrimonio se va entregando más. Yo me hago preguntas porque con el corazón de pastor que hay en mí, yo me hago cierta clase de preguntas. ¿Cómo lograr eso para que al final de 1 año y medio yo le pueda decir a un matrimonio, vámonos? ¿Cómo lograr eso? Esa es una pregunta que viene de mi parte. Porque se requiere que haya espíritu en esa relación, y el espíritu es el que se transmite con la palabra. Entonces, ¿por qué hay esa operación de llevárselos? Porque en ellos hay palabra que les dio Pablo. En esa palabra está el espíritu. Entonces hay espíritu en ellos. Mover a 2 personas que son matrimonio tiene su parte especial. Cuando ya las personas se mueven, que son las figuras físicas, es porque ya los espíritus de ellos ya se movieron primeramente. Tienes que ver así. Mover a alguien, primero se le da la palabra, porque la palabra es espíritu. Se va moviendo el espíritu de la persona y al final lo que ocurre es el cambio físico de un lugar a otro. Porque ya el espíritu de Priscila y Aquila ya se habían unido al espíritu de Pablo. Entonces, vea la labor pastoral de este gran hombre llamado Pablo. ¿Qué era lo que lograba cuando hablaba? Y al cabo de 1 año y medio y poquitos días más, fíjese hasta dónde él trabajó allí en ese lugar con esas personas. Luego dice que en el versículo 19, y llegó a Éfeso,
y se separó de ellos. En la versión 60 dice, y los dejó allí. Otra parte que tiene un significado también importante y tiene allí otro aspecto de lo que ellos eran en base en la relación espiritual con Pablo. ¿Cómo es que se podía hacer eso con ellos? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Cómo es que Pablo pudo hacer eso con ese matrimonio al cabo de 1.5 años? ¿Y cómo es que ese matrimonio se entregó? Entonces, primero los tomó, después los llevó a Éfeso y los dejó allí. Y Pablo se separó de ellos. Y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Muy bien. Después la historia nos dice en el versículo 24, allí mismo. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Subraye la palabra sinagoga, porque allí está señalado un lugar físico, un lugar religioso que pertenece al pueblo y es un lugar de reunión. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron, esa palabra es muy importante, oír, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, ¿qué pensaron? Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, ¿qué pensaron? Y Hechos continúa mencionando a Priscila y Aquila juntos, nunca los separó, nunca fueron separados, porque ellos son un matrimonio que está expuesto allí para mirar a la iglesia por una ventana de una de sus células llamada Priscila y Aquila, una unidad compuesta de dos, Priscila y Aquila. Son la iglesia, son la iglesia, son la iglesia. Vea usted, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, ¿qué pensaron? Uy, ya vino un nuevo hermanito que viene a quitarnos el puesto. No, eso no pensaron. Ahora, Priscila y Aquila no dejaban de ir a esa sinagoga a oír la palabra de Dios, o ellos a hablar la palabra de Dios, pero se indica que estaban allí y se indica que ellos oyeron, fueron uno de los oyentes cuando Apolos habló. Apolos comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte a Apolos y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Vamos a un compadre, por favor.
Dice, comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Al oírlo, Priscila y Aquila lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Otro. Apolo se puso a hablar abiertamente en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo llevaron aparte y le explicaron más exactamente el camino de Dios. Pero quiero hallar una versión que no diga camino, sino que diga mensaje. Dice, pero cuando Priscila y Aquila lo escucharon, lo llamaron aparte, le dijeron, hermanito Apolos, lo invitamos a cenar ahorita que se termine el servicio. Mire, véngase. ¿Quién viene con usted? No, pues yo solo. Lo vamos a llevar a cenar a los arrieros. Mire, véngase. Allí venden tacos de asada, adobada y quesadillas con carne. Allí guacamole con cebollitas. Mire, lo vamos a llevar a cenar. Y ya cenando allí, le dijeron, amado hermano Apolos, te queremos explicar con mayor exactitud el mensaje. El mensaje de Dios. A ver, matrimonios que me escuchan y todos los que se quieren casar, matrimonios que me escuchan, ¿pueden ustedes hacer esto? ¿Saben que ustedes pueden hacer esto mismo que hicieron Priscila y Aquila? ¿Saben que Priscila y Aquila estuvieron bajo el manto espiritual de Pablo y vemos cómo ellos comenzaron a crecer como matrimonio? Pero ¿dónde se ve o se halla ese espíritu de ellos? En que conocen exactamente el mensaje. A ver, estas son líneas muy valiosas. Lo llamaron aparte, se lo llevaron a los tacos y lo ayudaron a entender mejor el mensaje. Allí está la presencia de la iglesia cuando se enfoca en un solo hombre a la vez. Y lo que el Espíritu de Dios nos comunica a nosotros ahora es que hagamos eso mismo, pero que lo hagamos con ese mismo espíritu. ¿Tenemos el tacto para hacerlo igualito? ¿Tenemos el mismo espíritu para hacerlo del mismo modo? ¿Nos apegaremos al mover del espíritu como se movió con Priscila y Aquila? Esa es la cuestión. Este fue un matrimonio usado por el Espíritu de Dios. Los dos exactamente. Saber oír muy bien un sermón y de pronto actuar como matrimonio y a ese visitante, a un Apolos, llamarlo y decirle, hermano, te queremos explicar, te queremos ayudar a entender mejor el mensaje de Dios. Hoy en día
tenemos una forma que se basa en la relación pastor-congregación. La congregación va al pastor para que el pastor les diga qué hacer. Yo lo que hago es llevarlos a las Escrituras. Vean, si usted es un matrimonio, sea como un Aquila y un Priscila, hágalo igualito. Hágalo igualito. ¿Puede usted crecer a la estatura de un Priscila y Aquila en 1 año y 6 meses? Ese es el punto que el Espíritu de Dios le presenta a usted. Un año y 6 meses bajo una cubierta espiritual apostólica o de Pablo, de un enviado, pero de pronto los vemos actuando a ellos con una madurez que son capaces de ayudar a otro que también habla, a otro que también habla. Luego, Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16. Queremos darnos cuenta por las Escrituras hasta dónde creció espiritualmente este matrimonio. Romanos capítulo 16, versículo 3 dice: saludad a Priscila y a Aquila. Otra vez, siguen juntos. Mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí. Ahí está el poder de la iglesia enfocado en un solo hombre a la vez. Es un por mí. A los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Y estamos leyendo la carta a los gentiles, a los romanos. Saludad también a la iglesia de su casa. Cuando leí esto yo dije, momento. Saludad a la iglesia que está en su casa. ¿Hasta dónde llegó este matrimonio? Vamos a ver varias versiones. Versículo 5. Saludad igualmente a la iglesia que se reúne en su casa. Y saludad con ellos a la iglesia de su casa. Saludad también a la iglesia que se reúne en su casa. Saluden igualmente a la iglesia que se reúne en casa de Prisca y Aquila. Entonces el Espíritu de Dios dice lo siguiente: todos escriban la fecha de hoy, y todos los que me escuchan por internet escriban la fecha de hoy. Todos escriban la fecha de hoy, allí en Romanos 16, 5. Todos los matrimonios escriban la fecha de hoy en Romanos 16, 5. De aquí a 1 año y medio, cada matrimonio de perdón y amistad debe tener una iglesia en su casa. De aquí a 1 año y medio, cada matrimonio de perdón y amistad debe tener una iglesia en su casa.
O sea, si magnificamos esta palabra, eso es lo que nos dice. Eso es lo que nos habla a nosotros. Y hágame todas las preguntas que quiera. Que si yo estoy dispuesto a que cada matrimonio sea un pastorado, sí. A todo sí. Para que ya le ponga sí a todo. Eso es lo que nos dice el Espíritu. Eso es. Saludad también a la iglesia de su casa. Entonces, yo lo que me pregunto es, ¿por qué los matrimonios no han abierto una iglesia en su casa? Eso es hacerme una pregunta en base a esto, a la Escritura. Entonces, vienen más preguntas. Entonces, ¿qué clase de matrimonio debemos ser? ¿Qué clase entonces de matrimonio debemos ser? ¿Qué clase de matrimonios debemos ser? Ya no es usar el templo, sino ya es usar su casa. Entonces, ¿se da cuenta de quiénes eran Priscila y Aquila? ¿Se da cuenta que el juez que nos casó no nos hace pastores, sino nos hace el Espíritu que nos dio la palabra a través de un ministro, de un enviado, un hombre de Dios? Entonces, si los matrimonios que son ustedes se someten al Espíritu de Dios, llegarán a ser lo que Prisca y Aquila fueron. Si se someten al Espíritu de Dios. Por allí va el asunto. Si se someten al Espíritu de Dios como matrimonio, yo soy el primero en decirles, abran una iglesia en su casa. Yo soy el primero en decirles, abran una iglesia en su casa, nomás prométanme que van a ser como un Priscila y Aquila. Nomás díganme que ustedes son los nuevos Priscila y Aquila de este siglo. Yo soy el primero que los apoyo. ¿O quieren ser ustedes una clase de matrimonios, los que ya son matrimonio y las que se van a casar, o los que se van a casar, que son los que me van a estar diciendo a cada rato, pues lloro al Señor, úsame Señor, y luego a usted, pastor, no se le ocurre nada para mí? Pues como que no, yo no estoy para eso. Yo le muestro las Escrituras y les digo, matrimonios, ¿dónde están los Priscila y Aquila? Los necesito pastoreando. Los necesito pastoreando. Entonces, si usted, la unidad matrimonial, se somete a la voz del Espíritu Santo, terminará con una iglesia en su casa. Así.
Entonces vean los momentos espirituales. Los corren de Italia. Aguantan esa salida por órdenes imperiales. Llegan a Corinto. Dios los va siguiendo. Llega Pablo a Corinto. Y luego, ¿qué hacen allí? Pablo los descubre en su taller, porque ellos tenían el mismo oficio de Pablo. Como usted tiene algo como don u oficio en sus manos. Pablo les dijo, oigan, pues yo quiero trabajar con ustedes. Me prestan o me rentan o les pago con trabajo o me ayudan. Algo, llegaron a un arreglo, de esos arreglos inteligentes. Y dice que Pablo se quedó con ellos. A partir de esas aceptaciones a las que ese matrimonio les dio el sí, ese matrimonio ya me llama la atención, porque le dio un sí amplio al Espíritu de Dios allí en Pablo. Sí a todo, sí a todo, sí a todo, sí a todo, sí a todo. Hechos 18:3 dice, y trabajaban juntos. Pero vamos a un compare para ver con otras palabras cuál era la idea. Hechos 18:3. Y como hacía tiendas de campaña, al igual que ellos, se quedó para que trabajaran juntos. Y al ver que ellos se dedicaban a fabricar tiendas de campaña, se quedó a trabajar con ellos, pues también él sabía cómo hacerlas. Otra, porque ellos fabricaban carpas, al igual que él, y por eso se quedó trabajando con ellos. Otro, último. Pablo se quedó a vivir y a trabajar con ellos porque eran fabricantes de tiendas de campaña al igual que él. Eso está muy clarito. Analice su matrimonio, analícelo, analícelo. Analícelo. Analice su matrimonio, piense. Versículo 11, y se detuvo allí 1 año y 6 meses. Les hablo a todos los matrimonios de Denver, Phoenix, Dallas, España, Cuba, Venezuela, todos. Esto dice el Señor. Si ustedes tienen oídos para oír y los están usando para oír lo que el Espíritu dice a la iglesia, escuchen esta palabra para ustedes. Les hago el reto de que en 1 año y medio abran una iglesia en su casa. Y lo único que deben hacer es tener el mismo espíritu de Priscila y Aquila. Es lo único que necesitan. Es lo único que necesitan. Tener ese mismo espíritu en su matrimonio como el de Aquila y Priscila. Y entre que comienzan con la fecha del día de hoy y cuando sea abierta la iglesia,
van a pasar por situaciones muy similares a las que pasó Priscila y Aquila. Van a tener como una caminata, como con un Pablo. De pronto, como que al principio fue que él trabajaba con ustedes, pero de pronto ustedes trabajaban con él. Y de pronto él preparó maletas y les dijo, ustedes también. Y ustedes quisieron que el Pablo pensase, ¿qué no nos ve que nosotros estamos establecidos? Recién nos hemos acomodado y ahora nos trata como a sus hijos, como que si no supiera que hemos hecho planes de nosotros y que esto y aquello, y nos dice, mañana se suben al barco conmigo. Y se los llevó y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila. Estos viajes. Y llegó a Éfeso y allí los dejó. Y se abrió otra página espiritual para ellos. Pero un día ellos descubrieron a Apolos. Y ellos, gracias a ese matrimonio, ellos tomaron a Apolos, lo examinaron y lo ayudaron a conocer con precisión el mensaje de Dios. Y una vez que trabajaron con él, ellos entregaron a un Apolos perfecto al cuerpo de Cristo de aquel entonces. Y más tarde Pablo dijo de Apolos en Corintios, Apolos regó, yo planté, Apolos regó. Pero ¿sabes quién estuvo detrás de Apolos? Priscila y Aquila. Si Apolos fue alguien, fue gracias a Priscila y Aquila, un matrimonio. Y si Priscila y Aquila fueron alguien, fue gracias a Pablo. Y así es el discipulado, así es el discipulado, así es el discipulado. Ya no se puede decir, no es admisible ni en este cuerpo local, ni en cualquier otro cuerpo local. Ya no es admisible. Es que llevo tantos años reuniéndome y no sé qué hacer en perdón y amistad. No, están las escrituras, son un mapa. Allí están las escrituras para todos ustedes, son un mapa. No esperen que de mí salga todo. Es de las escrituras. De las escrituras. En 1 año y medio, estos hombres, este matrimonio, quedó listo para descubrir a otro. Y lo lanzaron muy alto. Después Pablo dijo, saludad a la iglesia que está en la casa de Priscila y Aquila. Eso es precioso, precioso, precioso. Amén. Entonces, hágalo usted también. Hágalo usted también. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Y dale gracias al Señor por su palabra. Porque aquí somos un pueblo especial,
Aquí hay muchos Priscila y Aquila. Aquí hay muchos como Apolos, como Pablo. Señor, te damos gracias por tu santa palabra. 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 Porque tu palabra nos lleva al conocimiento y no quedaremos destruidos, sino que el conocimiento tiene espíritu de revelación y se abre en nosotros y comenzamos a actuar guiados por ese Espíritu Santo. Oh Señor, Señor, tú eres el que lanzaste un reto a esta casa. Las Escrituras revelaron un momento espiritual. He aquí la eternidad quedó escuchada en un tiempo como hoy, con una fecha y una hora. Cuando un matrimonio tiene una iglesia en su casa. Señor, pongo esa palabra en este cuerpo local, en el nombre de Jesús, 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 de aquí a año y medio, de aquí a año y medio. Señor, que haya muchos matrimonios del tipo de Priscila y Aquila, en el nombre de Jesús. Y decimos amén. Aleluya.